Desde que el hombre levantó la mirada al cielo estrellado se ha preguntado, ¿estamos solos en el universo? La inmensidad del cosmos, con sus miles de millones de galaxias, planetas y misterios aún no descubiertos, nos confronta con una idea fascinante y aterradora a la vez. ¿Existen los extraterrestres? Y si existen, ¿qué tiene que decir la Biblia al respecto? ¿Hay alguna pista en las escrituras que nos hable de seres de otros mundos? En este video vamos a adentrarnos en una de las preguntas más intrigantes de nuestra época, explorando lo que la palabra de Dios revela sobre la creación, los ángeles, lo invisible y la grandeza del universo. Prepárate, porque lo que descubrirás no solo cambiará tu manera de ver las estrellas, sino también la forma en la que entiendes tu lugar en el plan de Dios. Vivimos en una era donde la ciencia y la tecnología han expandido nuestros horizontes más allá de lo que alguna vez imaginamos. Telescopios espaciales detectan galaxias a miles de millones de años luz. Sondas viajan a los confines de nuestro sistema solar y cada día aparecen más testimonios de personas que dicen haber visto ovnis o haber tenido encuentros con seres de otros mundos. Pero ante todo esto surge una pregunta inevitable. ¿Qué dice la Biblia sobre la existencia de vida extraterrestre? Para muchos, la Biblia es un libro centrado exclusivamente en la Tierra y en la relación de Dios con la humanidad. Sin embargo, hay pasajes que han despertado debate, curiosidad y hasta teorías sorprendentes. Algunos creen que la Escritura, al hablar de ángeles, querubines y seres celestiales, podría estar refiriéndose a entidades de otros mundos. Otros sostienen que el mensaje bíblico es claro, la creación gira alrededor del plan de salvación para el ser humano, y todo lo demás es secundario. Si analizamos Génesis encontramos que Dios creó los cielos y la tierra. No solo la tierra, sino también los cielos. Ese universo infinito que todavía nos resulta inalcanzable. ¿Acaso ese versículo no abre la posibilidad de que Dios haya puesto vida en otros lugares? La Biblia no afirma directamente que existan extraterrestres, pero tampoco cierra la puerta a esa posibilidad. Al contrario, presenta un escenario donde el cosmos entero pertenece al Creador. Pero hay textos que han generado teorías mucho más radicales. Por ejemplo, el profeta Ezequiel describe una visión impresionante, un carro celestial con ruedas de fuego, seres con 4 rostros y luces deslumbrantes que se movían de manera misteriosa. Algunos ufólogos modernos han interpretado este relato como un posible encuentro con tecnología avanzada o naves espaciales. Sin embargo, la tradición bíblica lo entiende como una visión espiritual, una manifestación gloriosa de la presencia de Dios. El gran dilema es este: ¿estamos interpretando la Biblia desde su contexto espiritual o estamos proyectando en ella nuestra fascinación moderna por los ovnis? Lo cierto es que la palabra de Dios nunca ha sido un libro de ciencia ficción, sino un mensaje de fe y redención. Pero eso no significa que no pueda dialogar con las grandes preguntas de nuestro tiempo, incluyendo la posibilidad de que no estemos solos en el universo. Aquí es donde surge otra cuestión intrigante en sí. ¿Existiera vida en otros planetas? ¿Entraría también en el plan de salvación de Dios? ¿O la cruz de Cristo fue un evento exclusivo para los humanos de la Tierra? Cuando pensamos en la magnitud del universo, resulta casi imposible imaginar que la Tierra sea el único lugar habitado. Miles de millones de galaxias, cada una con millones de estrellas, y alrededor de esas estrellas, incontables planetas. La pregunta que surge en el corazón humano es natural: ¿somos realmente los únicos? Y lo más sorprendente es que esta inquietud no es nueva. A lo largo de la historia, incluso dentro de la teología cristiana, hubo pensadores que se plantearon esta posibilidad. San Agustín, por ejemplo, reflexionaba sobre la grandeza de la creación y sobre lo poco que el ser humano conoce de ella. Tomás de Aquino se preguntaba si Dios, en su infinita sabiduría, pudo haber creado otros mundos con seres racionales. Y en la era moderna, muchos científicos creyentes han sostenido que la fe no está en contra de la posibilidad de vida en el universo. Al contrario, si Dios es infinito, ¿por qué limitar su creatividad solo a la Tierra? Ahora bien, la Biblia, aunque no usa la palabra extraterrestris, si nos habla de una realidad más amplia que trasciende lo humano, nos habla de huestes celestiales, de ejércitos de ángeles, de seres espirituales que no pertenecen a nuestro mundo físico, y aunque estos no son aliens en el sentido popular, nos muestran que Dios creó seres más allá de la humanidad. Esto ya rompe la idea de que estamos completamente solos en el cosmos. Sin embargo, aquí entra un punto clave a la diferencia entre lo que la Biblia llama seres espirituales y lo que hoy llamamos extraterrestres. Los ángeles y demonios son parte del plan espiritual de Dios y están ligados a la batalla entre el bien y el mal. En cambio, la idea de vida extraterrestre se relaciona más con seres biológicos que viven en otros planetas. ¿Podría ser que alguna de estas realidades se crucen? Esa es la gran incógnita que mantiene a creyentes y no creyentes discutiendo. Pero hay algo que no se puede ignorar. En el libro de Salmos, David exclama: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo,
¿qué es el hombre? Para que tengas del memoria. Este versículo refleja humildad frente a la inmensidad del universo. Y es aquí donde surge una reflexión profunda. Si existieran otros seres en la creación, ¿cómo vería Dios a la humanidad? La respuesta, según la Biblia, es clara. Aunque seamos pequeños, Dios nos ha dado un valor incalculable. Ahora bien, muchos se preguntan a si la Biblia no menciona directamente a los extraterrestres. ¿Cómo interpretar pasajes que parecen describir fenómenos extraños? Uno de los textos más comentados está en el libro de Ezequiel capítulo 1, donde el profeta narra una visión sorprendente. Habla de un viento tempestuoso que venía del norte, de una nube grande con fuego envolvente, y de seres vivientes con formas extrañas, acompañados de ruedas resplandecientes, que se movían en todas direcciones sin volverse. Algunos investigadores modernos han sugerido que Ezequiel podría estar describiendo una especie de nave espacial o un encuentro con seres de otro mundo, pero la interpretación tradicional lo entiende como una visión de la gloria de Dios manifestada a través de ángeles en un lenguaje simbólico. Aquí surge la tensión entre lo espiritual y lo físico. Lo que Ezequiel vio fue tan impactante que lo describió con los términos más cercanos a su comprensión. Pero eso no significa que fueran extraterrestres. Otro pasaje que genera curiosidad está en el Génesis, capítulo 6, donde se menciona a los hijos de Dios que tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes. Algunos intérpretes dicen que se trataba de ángeles caídos, mientras que otros han especulado con la posibilidad de seres que no eran de la tierra. Aunque la mayoría de las interpretaciones cristianas descartan esta segunda opción, es interesante notar que la Biblia sí abre espacio para realidades que van más allá de lo humano común. Además, el Nuevo Testamento nos recuerda en Hebreos 13:2, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquí vemos que incluso los ángeles podían tomar forma humana y convivir entre los hombres sin ser reconocidos. Esto refuerza la idea de que no todo lo que percibimos tiene una explicación inmediata, y que la creación de Dios incluye dimensiones que todavía no comprendemos. Sin embargo, hay una verdad central que no cambia en toda la Biblia, gira en torno al plan de salvación de Dios para la humanidad. Si existieran otros seres en el universo, esa misma pregunta volvería a aparecer. ¿Cómo los alcanzaría la gracia de Dios? ¿Necesitarían también un Salvador? Algunos teólogos dicen que si existieran, Jesús, al morir en la cruz, realizó un sacrificio suficiente para todo el cosmos, no solo para la tierra. Es decir, su amor sería tan infinito que alcanzaría incluso a criaturas que nunca hemos visto. Otro aspecto que debemos considerar es que, a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha mirado al cielo con asombro. Desde las antiguas civilizaciones, los hombres han observado las estrellas y se han preguntado, ¿estamos solos? La Biblia reconoce que los cielos declaran la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este versículo del Salmo 19 nos recuerda que, más allá de lo que podamos encontrar allá afuera, el propósito principal del universo es revelar la grandeza de su creador. Cuando hablamos de extraterrestres, muchos imaginan seres con inteligencia, culturas avanzadas y tecnología que supera la nuestra. Sin embargo, la Biblia coloca el foco en una verdad más profunda. Dios es el creador de todo lo visible e invisible. Esto incluye tanto lo que conocemos como lo que aún no descubrimos. Por lo tanto, si algún día la humanidad llegara a confirmar la existencia de vida fuera de la Tierra, no sería una amenaza para la fe cristiana, sino una ampliación de la maravilla de la creación. Ahora bien, hay que ser cuidadosos. A lo largo de los siglos, los seres humanos han confundido fenómenos naturales con intervenciones divinas o con presencias misteriosas. Relámpagos, eclipses y cometas fueron vistos como señales sobrenaturales. Hoy sabemos que son procesos naturales del cosmos. Lo mismo puede pasar con lo que llamamos ovnis o avistamientos en algunos. Pueden ser ilusiones, engaños, fenómenos atmosféricos o incluso tecnología humana no identificada. No todo lo desconocido es necesariamente de otro mundo. Pero también es cierto que la Biblia nos advierte sobre engaños espirituales. En 2 Corintios las 11:14 se nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que no todo lo extraordinario viene de Dios en un mundo espiritual donde existen fuerzas del bien y del mal. Algunos fenómenos que parecen sobrenaturales podrían ser parte de ese conflicto. Por eso, antes de creer que son extraterrestres, debemos discernir a la luz de la palabra. En última instancia, la Biblia no se enfoca en responder directamente a la existencia de extraterrestres. Más bien nos invita a fijar nuestros ojos en el Creador, el único que sostiene los cielos y la tierra, ya sea que el universo esté lleno de vida o que seamos los únicos seres racionales creados por Dios. La verdad es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Esa es la certeza que la Escritura nos ofrece. Entonces surge la gran pregunta: si la Biblia no habla de extraterrestres de forma directa, ¿qué debemos pensar? La respuesta es clara: la palabra de Dios
no se centra en lo que está más allá de las estrellas, sino en lo que ocurre en nuestro corazón y en nuestra relación con el Creador. El mensaje de la Biblia es sobre la salvación de la humanidad, sobre el plan de Dios para redimirnos por medio de Jesucristo. Si un día la humanidad llegara a descubrir vida en otro planeta, eso no invalidaría la fe cristiana. Al contrario, nos recordaría que Dios es infinitamente creativo y soberano sobre todo el cosmos. Sin embargo, la ausencia de evidencia no significa ausencia de propósito. La Biblia deja en claro que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, con un lugar único en la creación. Esto nos muestra que, seamos o no los únicos en el universo, lo importante es que Dios decidió amarnos y salvarnos. Imagina por un momento que Dios, en su grandeza, hubiera creado mundos habitados más allá de la Tierra. ¿Cuál sería su propósito? ¿Podría ser que cada rincón del universo refleje un aspecto de su gloria? La respuesta completa aún está velada para nosotros, pero lo que sí sabemos con certeza es que el plan de salvación está centrado en Jesucristo, en su encarnación, muerte y resurrección en este planeta. Ese hecho histórico es el centro de todo el universo espiritual. La Biblia también nos advierte que no debemos distraernos con preguntas que nos alejan de lo esencial. Pablo le escribió a Timoteo que evitara los mitos y discusiones inútiles que no edificaban la fe. Eso nos enseña que, aunque la curiosidad por los extraterrestres es comprensible, no debe desviar nuestra mirada de lo que realmente importa en vivir conforme a la voluntad de Dios, amar al prójimo y esperar el regreso de Cristo. En conclusión, ¿qué dice la Biblia sobre extraterrestres? No lo menciona de forma literal, pero sí nos da principios para interpretar el misterio del universo. Nos enseña que Dios es el creador de todo lo visible e invisible, que nada escapa de su control y que nuestra esperanza no depende de si hay vida en otros mundos, sino de la certeza de que Jesús vino a darnos vida eterna. Así que cuando mires al cielo estrellado y te preguntes si estamos solos, recuerda esta verdad: no lo estamos. El creador del universo está con nosotros, ahora y por siempre.